con los candidatos Álvaro Jofré y Agustín Rendich, bueno, recién arribados anoche a esta maravillosa ciudad de Iquique. Agradecer la recepción, mucha gente se estuvo levantando tarde el día viernes y hoy día temprano en la mañana nos están acompañando algunos de nuestros militantes. Esperamos, por supuesto, que más tarde vamos a tener un banderazo, va a llegar bastante más gente y en la noche una actividad de cierre. Así es que quedo a su disposición para las preguntas que deseen hacer, por favor. Candidato nuevamente de la prensa nacional, están muy atentos de esta gira 4K que usted está realizando a lo largo de Chile. José Antonio Kast estuvo ayer por aquí también. Y la pregunta es, entonces, ¿qué ofrece su opción presidencial, la derecha que usted representa, a la región de Tarapacá y especialmente a Iquique? Bueno, en primer lugar, yo felicitar a José Antonio por haber asumido como propias muchas de nuestras propuestas, como por ejemplo el tema de los centros de internación para inmigrantes ilegales. Se agradece que las buenas ideas vayan siendo recogidas, pues eso significa que se va a transformar sí o sí en política. Nosotros estamos proponiendo un control de frontera asociado a un control satelital de lo que es nuestra frontera con Bolivia. La presión sobre Bolivia para que estén obligados a recibir a la gente que pasa a través de su territorio, la expulsión de territorio nacional de todos los inmigrantes ilegales que se encuentran en nuestro país. Ojo, que no es lo mismo ilegal que irregular, que son las personas que tienen residencia temporal o están en tramitación, y las personas que tienen residencia permanente, no es lo mismo. La expulsión de esas personas, las sanciones económicas para quienes y persecución penal para quienes le den trabajo a personas que están ilegalmente en Chile, que les arrienden a esas personas. La eliminación del decreto de la presidenta Bachelet que prioriza a los inmigrantes por sobre los chilenos, los servicios públicos. Eso se acaba el día 1 de nuestro mandato. Y respecto a lo que es la criminalidad, que es uno de los fenómenos que estamos enfrentando aquí, nosotros creemos que con la expulsión y la detención de muchas personas que se encuentran en Chile de origen extranjero con antecedentes penales hasta el momento de su expulsión de nuestro país, automáticamente vamos a bajar ese problema. Sí tenemos que hacernos cargo, y somos la única candidatura que lo propone, de una necesaria reforma y repotenciación de gendarmería. Necesitamos 90.000 plazas más y en las 90.000 plazas de baja seguridad que queremos crear se va a trabajar. No más tirarse, ya saben qué cosa, durante el periodo de condena. Se trabaja a cambio de la reducción del plazo de pena. Ese es el negocio. 1, 90.000 nuevas plazas. 2, reforma a la fiscalía. Devolución a las policías de la facultad de investigar. La fiscalía tiene que representar los procesos en juicio, pero los fiscales son abogados, no hay gente que tenga una educación como criminalistas necesariamente. Es el segundo punto. Tercero, hacer que la fiscalía sea responsable también respecto al pueblo de Chile cuando algún fiscal, por razones políticas, deja de perseguir a políticos o a algún tipo de delincuente. Esta cuestión se acaba aquí de que la fiscalía hace lo que quiere y no le tiene que responder a nadie por las cosas más increíbles. Cuarto, despolitización del Poder Judicial, pues nosotros queremos que los políticos dejen de ser quienes nombran a los jueces. Eso está generando un sistema de incentivo que genera impunidad. Y políticos impunes son la base sobre la cual se permea y entra el narco a instalarse en todas nuestras instituciones. Eso se acaba. Fortalecimiento de la contrainteligencia, fortalecimiento de nuestra institución de carabineros, reclutamiento de por lo menos 6.000 nuevos carabineros y llamado a filas de muchos más cuando nosotros lleguemos en los primeros días de gobierno. Esas son las medidas que estamos ofreciendo en materia de seguridad. Creo que es bastante completo, pero esto solamente se hace cargo, solo se hace cargo de los síntomas, porque de la mano de la agenda valórica, de la repotenciación de la familia, de la educación, etcétera, queremos impedir que nuestros jóvenes caigan en manos de las bandas de narcos. Esa es la respuesta de largo plazo a la criminalidad. Es crecimiento económico, son oportunidades económicas, son oportunidades de trabajo, es desarrollo intelectual, es desarrollo educacional y, por supuesto, es la recuperación de una serie de valores que son esenciales para que una sociedad pueda funcionar en paz. Eso.
Candidato, respecto a uno de los temas que usted menciona, los centros de detención y reconducción de inmigrantes ilegales. Hay una pregunta de la prensa acá. ¿Cómo va a funcionar esto en términos procesales? Si se reintroduce el delito de ingreso ilegal a Chile, en caso de ser sometidos a fiscalización o formalización, ¿estos tendrían que quedar en prisión preventiva, o en una cárcel o en uno de estos centros? En primer lugar, el tema del delito de ingreso ilegal funciona hacia futuro. Estamos claros con eso, ¿no es cierto? Porque las leyes penales no funcionan de manera retroactiva. Efectivamente quedarían, y queremos hacer el cambio dentro de lo que es la legislación, quedarían detenidos hasta el momento de su proceso y expulsión. Entre otras cosas, y por una cuestión razonable, una persona que ingresa ilegalmente a Chile, que comete el delito de ingreso ilegal a Chile, no tiene en Chile una vivienda o un interés o lo que sea que impida su fuga. Entonces la medida cautelar natural y normal es que esté preso hasta el momento de su juicio y después paga, no sé, el año de prisión que va a tener que pagar trabajando, ¿no? Hasta el momento en que sea liberado y sea expulsado del país, porque es de la puerta de la cárcel para afuera. Esa es la respuesta. Entonces, ¿el proceso penal incluiría estos centros de detención hasta la expulsión de estas personas? El proceso penal considera los centros de detención que están en manos de Gendarmería de Chile. ¿De acuerdo? Sistema procesal penal normal, que de todas maneras tenemos que modificar. El tema administrativo tiene que ver con quienes están ilegalmente en Chile ya ahora. ¿Por qué? Porque a ellos, por lógica y porque es un principio constitucional, no se les aplica retroactivamente la ley penal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos dos sistemas. Uno para los que van a entrar hacia el futuro y uno para los que entraron en el pasado. Ambos en tutela de Gendarmería, entonces. En materia de los administrativos, aquellos que tengan, por ejemplo, antecedentes penales, probablemente bajo tutela de Gendarmería, y los que no tengan antecedentes penales van a estar probablemente, eso lo tenemos que ver en ese momento, ya sea bajo tutela de las Fuerzas Armadas, de Carabineros o del Ministerio de Desarrollo Social. Ese es un tema a definir todavía. ¿Ok? Buenos días, candidato. Bienvenido a Iquique. Muchas gracias. Hay muchos problemas en la región de Tarapacá. No sé si usted está en conocimiento de los tantos problemas que tiene Tarapacá, pero principalmente en la frontera, hablando de usted de la migración. Algunos problemas permanentes y otros más actuales, como el de la flotilla china, sí. Usted sabe, le voy a pasar un dato. Usted sabe que dentro de los próximos 30 días en la rada de Iquique se van a ver 90 embarcaciones chinas que están autorizadas por la Seremía de acá. Yo quiero preguntarle a la Seremía sobre qué base está autorizando la operación de las naves chinas. Anótelo por ahí, se lo dije, 90 embarcaciones. O sea, en la práctica nos estamos transformando en un hub logístico para las naves que vienen a explotar nuestros recursos. Sí, eso es. En Colchane, en febrero del 2023, presidente Boric anunció la construcción de una nueva comisaría para carabineros, pero a la vez, paralelamente, anunció que mientras se construye esa comisaría, Carabineros iba a contar con una comisaría modular. Han pasado 2 años, no hay comisaría nueva, no hay comisaría modular, y los carabineros todavía siguen viviendo en piezas que están llenas de hoyos. Pero ¿qué le sorprende? El presidente Boric prometió que iba a reconstruir Viña del Mar y Valparaíso por los incendios y van con 2% de avance. El presidente Boric, cuando habla, mente. La cantidad de promesas incumplidas que va a dejar este gobierno va a ser realmente impresionante. ¿Y para qué hablar de la caja? No sabemos. A ver, uno no incumple normalmente uno no cumple promesas cuando no hay caja. Pero nosotros, por ejemplo, destinamos en el Congreso la plata para la reconstrucción de Valparaíso. Esa plata desapareció. ¿Cómo lo va a hacer entonces? Te dijo, recién acaba de decir que la cantidad de gendarmes que necesita. Sí. Pero ¿cómo lo va a hacer si en el 2026 no va a haber plata, como dice usted? Es que ahí está la cuestión. Usted sabe que, interesantemente, acaba de demostrar este gobierno con el recorte de 26 programas que estaban identificados por la DIPRES como insuficientes, que se podía ahorrar 130 millones o 160 millones de dólares, una cosa por el estilo. ¿De acuerdo? Le recuerdo al presidente de la República que hay 20.000 millones de dólares que están considerados por la DIPRES como de ejecución deficiente. 20.000 millones. Y a eso le sumamos los casi 500.000 funcionarios que se han sumado desde el 2012 hasta la fecha en
desde en gestión municipal y en el gobierno central a lo que es carga al erario nacional. Ahí tiene 8.000 millones de dólares más. Entre 8 y 10.000 millones de dólares más. Plata hay. Plata hay. Lo que pasa es que se está malgastando o evidentemente se está robando. Ese es el punto. Volviendo a la región, Dele. los iquiqueños, señor Kaiser, los iquiqueños sabemos que Sofri es la principal palanca de empleo, pero está agonizando en su gobierno. ¿Cómo le saca el respirador artificial a la Sofri? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos una batería de proyectos para aliviarle la vida a los comerciantes, al turismo, a la minería. Se van a abrir muchos nuevos proyectos mineros que hoy día están detenidos. También proyectos de desaladoras. Cuando yo llegué al Congreso habían 17.000 millones de dólares. O sea, dense cuenta la cantidad de plata que es esa, ¿ya? Son 13 veces el presupuesto carabinero anual, ¿ya? 17.000 millones de dólares había en proyectos de desaladoras esperando autorización. Bueno, vamos a dar las autorizaciones. Va a entrar plata nuevamente. Si eso es lo importante, que entre plata y se empiece de nuevo a mover la economía. Necesitamos que los comerciantes tengan más plata en el bolsillo, que los trabajadores tengan más plata en el bolsillo, pero no plata en el bolsillo impresa por el Banco Central, no, plata que está entrando de la mano de inversiones privadas que se transforman entonces en emprendimientos que a su vez van generando riqueza. Eso es lo que vamos a autorizar, si no es ninguna... Mira, en esto nosotros en Chile sabemos cómo echar a andar una economía porque lo hicimos en su momento y durante mucho tiempo la mantuvimos andando. El problema fue cuando los estatistas llegaron y empezaron a meter cada vez más presión hasta el momento en que ya no crecimos económicamente. No sé, por último, no sé si usted sabe, pero lo que ocurre en la frontera con el documento firmado entre Chile y Bolivia por la reconducción es... Un chiste, ¿no es cierto? Sí, es un chiste, ¿no es cierto? Bueno, para que la gente que no sabe, Bolivia se aceptó la reconducción de sus nacionales, uno, y de un número muy menor, creo que está cinco y solamente lo recibe en menos de 60 minutos. Después de pasar los 60 minutos no lo recibe a nadie. Mire, yo le voy a decir una cosa. El aprete que le vamos a pegar a Bolivia se va a sentir en La Paz, se va a sentir en el Palacio Quemado. Y si no están dispuestos a trabajar de buena fe con nosotros, bueno, el problema lo van a tener que pagar a nivel interno, porque les vamos a fiscalizar todo. La llama que pase para Bolivia se la vamos a fiscalizar por el número motor, ¿ya? Y eso se va a demorar eternidades. Yo sé que eso puede terminar afectando a la Sofri, vamos a ver cómo la compensamos en esa materia y durante ese periodo, ¿de acuerdo? Para que no sufra demasiado. Pero no le vamos a aceptar a Bolivia que siga siendo un hermano que se porta como el hermanito curado que llega para Año Nuevo. Así no, ¿no? Llega, entra, abre nuestro refrigerador, se toma nuestro copete, se acuesta en nuestra cama y después deja la escoba en el baño. No. Eso se acabó, damas y caballeros. Gracias. Candidato, tenemos una oportunidad distinta. Hay dos personas que son de Iquique que quieren hacerle brevemente unas preguntas. La señorita primero. Por favor. Bueno, buenos días ante todo a Muy todos buenos los días. presentes. Mi pregunta a usted, lo que hace rato el colega de acá estaba hablando del tema de los ilegales. Mi pregunta es, si una mujer boliviana está embarazada y da a luz aquí a un chileno, a un ciudadano chileno, y en ese caso es ilegal, ¿qué pasaría con la mujer ilegal y con el niño chileno? Ese es un tema que tiene que ver entonces el Estado de Bolivia, porque nuestra ley, Gracias. Es muy clara. Los hijos de extranjeros transeúntes y una persona que se encuentra ilegal en Chile es evidentemente un transeúnte, ¿ya? No adquieren la nacionalidad chilena. No adquieren la nacionalidad chilena los hijos de turistas ni de las personas que están ilegalmente en nuestro país. Entonces, si usted quiere que su hijo sea chileno, usted entra por la puerta, pide visa, etcétera. Pero esa cuestión de crear un vínculo con el Estado chileno a través de tener una guagua en Chile, me parece que es una forma ilegítima de meterle una palanca a la puerta. No corresponde. Querido presidente, quiero hacerle una pregunta. Por favor. La AFP nos sigue robando plata, nos siguen saqueando plata, porque esa es la verdad. Quiero saber. ¿Es la verdad? Es la verdad. Así es. A ver, ¿cuánto ha metido usted en su cuenta de AFP? Mire, yo tengo como
46 millones y tenía más de 55 y me han robado como 10 millones en 2 años. En 2 años. Y Ahora, eso, estoy hablando de ahora, de estos 2 ok, años. o sea, es decir, usted ha perdido 20% de su capital invertido, ¿eso es correcto? Es que nos siguen robando. ¿Cuánto sacó usted del fondo? Para los retiros. De los retiros saqué los 3 retiros. Ahí Sacó tenía como 42 millones, 40 millones tenía ahí. más o Ajá, menos. usted hizo 3 retiros, Sí, los pero 3 quiere que retiros. la plata sea la misma después. No, pues por supuesto que tiene que ser. Lo que tiene sucede, haber lo que sucede, caballero, es que el sistema de FP no es el sistema del Rey Midas. No todo Ya. lo que toca se transforma en oro. Si usted efectivamente retira plata, va a tener menos plata en la cuenta. 1, 2. Si nosotros tenemos un crecimiento, pero- si nosotros tenemos un no me crecimiento económico débil o tenemos mercados internacionales débiles, evidentemente que afecta. Pero su plata no pasa nunca por las manos de la FP. Su cuenta es su cuenta. Ya, quiero que me responda si usted va a seguir apoyando a la AFP. Yo voy a apoyar Apoya el los derecho, retiros. yo voy a apoyar siempre el derecho de propiedad de las personas sobre sus propias cuentas. 1. 2. No apoyo los retiros porque si usted retira toda su plata, después me va a venir a pedir a mí o al resto de los trabajadores en Chile que le paguemos la jubilación. Y eso no corresponde. Claro, bueno, yo soy un trabajador como cualquiera. Cada pero uno paga su jubilación. Duele como nos roban la plata. Es que esa es la idea. Duele. Muchas gracias. Muchas gracias. Dele, ahí hay una tercera. Eso. Dele. Presidente, le quiero hacer una pregunta. Dele. ¿Qué va a suceder con el problema de la pasta base en Iquique? Deje terminar. Chucha, Yo arriendo un departamento de 500.000 pesos con mi familia en Sotomayor con Oscar Bonilla. Para los que son iquiqueños, un departamento bien bonito, pero está lleno de ruco, pasta base. Está en la plaza del Lolito. No puedo sacar a mi mascota, mi hija tampoco, porque lleno de pasta base, ruco. Los pastabaceros duermen en la plaza, basura. Seguimos para acá al centro de Tarapacá. Yo soy migrero de Iquique, recorro todo Iquique. La pasta base tiene el Iquique desangrando la pasta. Y aparte de eso, no es por ser nada, pero extranjero, pastero, lo peor que hay en Iquique, lo desangra, un ácaro. Dos temas como respuesta. En primer Gracias. lugar, el que sea extranjero y no tenga cómo sostenerse por sus propios medios tiene que irse de todas maneras del país. Ese es el primer punto. Una persona que está consumiendo drogas, etcétera, va a ser despachado a su país de origen. Un punto. Segundo punto, tenemos que hacernos cargo también que más allá de lo que es nuestra respuesta en materia de seguridad para el tema de Israel, por favor, si puedo, para poder ver a la persona a la cual estoy respondiéndole. Si queremos responder al tema del narcotráfico, nosotros no nos podemos hacer cargo solamente de la represión de la oferta, sino que tenemos que hacernos cargo de disminuir la demanda. Y eso significa que tenemos que tener un programa realmente efectivo, sanitario, de salud, para atender a la gente que son adictos, si esa gente está enferma. Si no vamos a atender y sacar a esa gente, ojo, y sacar a esa gente de las calles. Tiene que salir de las calles porque de alguna manera, de otra manera, esta cuestión no va a funcionar. Y para hacer eso, tenemos que modificar una ley, una parte de la ley de derecho del paciente que exige, irónicamente, que personas que son, por ejemplo, enfermos mentales o que están incapacitados para tomar decisiones, den su consentimiento para ser internados en centros de rehabilitación. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, mucha gente que está loquita no la podemos internar y no la podemos tratar. Eso lo vamos a modificar. Entonces tenemos una respuesta por el lado de la oferta, que es reprimir, controlar la frontera, disminuir el tráfico, y por otro lado, por el tema sanitario, que es recoger a esta gente y por lo demás hacer también en nuestros colegios, en todos lados, una campaña masiva para reducir el consumo. En la medida que nosotros reducimos el consumo, disminuimos también la presión para traer droga hacia Chile o producir droga en Chile para atender esa demanda. ¿Me explico lo que voy? Entonces, que esa es no va a ser perfecto, no va a funcionar en 3 tiempos. Podemos recuperar mucho de nuestro control con las medidas represivas, pero en el mediano y largo plazo, para salvar a nuestra juventud y salvar a nuestra sociedad, evidentemente que nos tenemos que hacer el cargo del problema del consumo y que la gente entienda que cada consumo que está realizando está financiando una bala que puede terminar en la cabeza de uno de sus seres queridos. También el tema del consumo recreativo, por lo demás. Muchas gracias. ¿Estamos? Muchas gracias.